capítulo 1, versículos del 1 al 3. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hemos aprendido, hermanos, que no debemos temer a los espíritus malos. Amén. ¿Debemos temer a Satanás? ¿A los demonios? No. Entonces, hermano, ¿por qué no debemos temerles? Porque tenemos autoridad sobre ellos. Amén. Tenemos autoridad sobre ellos. Y algunos hermanos quizás preguntarán, pero ¿cómo es que tenemos autoridad sobre ellos? Hace 8 días, hermano, no sé si se acuerdan, hermano, que veíamos que cuando Jesucristo, dice la Escritura, que tenía sus 12 discípulos. Primero fueron 12, después 70. Pero el caso es que tanto los 12 como a los 70 les dijo, he aquí yo les doy autoridad. Amén. ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, sobre los enfermos, sobre toda enfermedad. Amén. Entonces Él les dio autoridad, y esa autoridad, hermano, también, hermano, atañe a cada uno de nosotros. Tenemos autoridad, hermanos, tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos, y hay que decirlo con mucho cuidado, hermanos, porque tampoco es para hacer lo que querramos, hermano, pero el hecho de que nosotros tenemos autoridad sobre el enemigo y sobre cada uno de los adversarios, hermano, tampoco debe dar pie, hermanos, para subestimar al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? No podemos o no debemos, hermano, subestimar al enemigo, sabiendo, hermanos, que el enemigo es un enemigo formidable, es un enemigo poderoso. Amén. Y es más poderoso que nosotros. Es más, aún cada demonio, que son ángeles caídos, aún cada demonio, hermanos, es más poderoso que cualquiera de nosotros. Entonces, hermano, y nosotros tenemos autoridad sobre ellos, pero no porque nosotros seamos tan fuertes, hermano, sino porque Cristo está en nosotros y porque Él nos ha dado la autoridad, hermanos. Y el Señor, antes de ascender al cielo, dice, toda autoridad o toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, Él está por encima, hermanos, del mismo Satanás. Amén. Y por encima de los demonios, así sea el rango más alto, porque también van por rangos, hermano, así sea el rango más alto, hermanos, de cualquier forma, hermanos, Jesucristo está por encima de todo. Amén. Entonces, hermano, decía yo, no debemos subestimar al enemigo, porque el enemigo, hermanos, es un ser muy inteligente, muy mañoso, ¿cómo se dice, hermanos? Y además es formidable, es poderoso, hermanos, y espiritualmente Él es muy fuerte, más que cualquiera de nosotros, más. Entonces, hermano, no debemos, hermano, bajar la guardia, no debemos tomarlo en poco, hermanos, porque sí tenemos autoridad, pero estamos en una lucha constante. Nuestra lucha es diaria, hermanos. Así es que si en algún momento se piensa, no, pues hoy estoy tranquilo, estoy relajado, hoy no hay problema, cuidado, hermanos, porque nuestra lucha es diaria. Ahora, cuando usted ve, hermanos, anteriormente a mí me gustaba ver, no boxear, pero sí ver el boxeo, hermanos, y me daba cuenta, hermanos, que aún en el boxeo es estrategia.
Cuando hay una pelea profesional, hermanos, cuando va a haber un contrincante, hermanos, siempre hay videos que se estudian de por medio para ver cuáles son sus debilidades, cuáles son las fortalezas, hermano. Y ahí es donde cada uno de ellos se estudia, hermanos, para poder vencer. Es más, hermano, en algún momento, hermanos, yo que era fanático anteriormente al fútbol, hermano, en una final, hermanos, el portero, llegaron a una serie de penaltis, hermanos, y el portero decía algo, dice, lo que yo hice, el campeón desde luego, dice, lo que yo hice es cuando sabía yo digamos, el otro equipo que iba a jugar contra nosotros, lo que yo hice fue estudiar a cada uno de los jugadores. Y cómo cobran los penaltis, cómo patean la pelota. Dice, y eso me ayudó bastante, dice, porque cuando llegamos a la serie de penaltis, varios de los penaltis, hermano, los paró o los desvió, porque él estudió a cada uno de sus enemigos hablando en el juego. Entonces nosotros como cristianos, hermano, es algo muy semejante, donde tenemos un enemigo enfrente formidable, poderoso, hermanos. Si nos queremos agarrar así, hermanos, quizás nos va a vencer, hermanos, y sobre todo si vamos en nuestras fuerzas nos va a vencer, hermano. Pero si nos agarramos no en nuestras fuerzas, sino en la fuerza que Dios nos da, hermanos, podemos vencer. Ahora, hay estrategia, debe haber estrategia. No nada más porque se me ocurrió, como mucha gente que en la calle de repente se enojan y ya cómo va y no sé qué, hermanos, y muchas veces, hermanos, terminan en el suelo porque simple y sencillamente se metieron en un problema que no pudieron resolver o no tuvieron la fuerza para resolver. Entonces, hermano, como cristianos no podemos golpear al aire, golpear solamente, hermanos, a ver si cae, a ver si resulta. No, el cristiano tiene que ir a la segura. Y por eso es que estamos aquí, hermanos, para conocer las artimañas de Satanás, hermano, para que Satanás no tome ventaja. Ahora, hay diferentes áreas, hermano, diferentes áreas de peligro en la vida del cristiano. Y esas diferentes áreas, hermano, algunas de ellas voy a mencionar, hermanos, es muerte, lo que se llama muerte. Es un área de peligro, hermanos. También hay otras situaciones como adversidad. Estoy hablando de las áreas, hermano, en que muchas veces la vida del cristiano o el cristiano se vuelve vulnerable espiritualmente y como es vulnerable es un blanco fácil para el enemigo. Entonces, hermanos, otras de las cosas, hermano, que muchas veces nos ponen muy vulnerables son las maldiciones. Otra cosa, hermanos, es que algunos le tienen miedo al futuro y quieren saber sobre el futuro y tienen algunas veces que consultar algún tipo de brujería, medium o algo así, hermanos. Y otra cosa, hermanos, son las enfermedades. Algunos hasta andan ahí con un amuleto para que el mal no toque sus vidas o no se enfermen, hermanos. Otra de las cosas, hermanos, son los pactos. Por causa del temor, hermanos, al mañana, al futuro, a la vejez, hermano, algunos hacen pactos y algunos le llegan a entregar su vida a Satanás. Entonces, hermanos, son diferentes áreas, hermanos, que no vamos a ver todas en este momento, hermanos, pero en este día, hermanos, solamente vamos a ver una de ellas. Amén. Y la primera que mencioné, hermanos, es muerte. Amén. Muerte. Y como dice el versículo que leímos al principio, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Hasta ahí vamos, dice la palabra, apostatar de la fe. Quiere decir, hermano, que algunos que conociendo el verdadero evangelio, la palabra de Dios tal cual, hermanos, se van a desviar, hermanos, porque va a haber presión espiritual. Porque ¿a cuántos de ustedes, hermano, por ejemplo, cuando han estado enfermos y oran y no sanan? Y siguen orando y no hay sanidad. O a lo mejor tienen problemas económicos y están orando y la situación no avanza, no mejora.
Y siguen orando y no mejora, y siguen orando y no mejora, y no falta por ahí algún enviado del mal y que les diga: ve con fulano de tal, llévale, no sé, una gallina negra, algo que ustedes saben mejor que yo, hermanos, y les van a decir: y te aseguro que las cosas van a mejorar. ¿Alguien le han dicho eso? Te aseguro que en la primera vas a sanar. Y todo ese tipo de cosas, hermano, precisamente son tentaciones, hermano, que el enemigo pone enfrente, hermanos, con tal de hacernos caer en las garras del enemigo. Son tentaciones que el enemigo pone en los momentos que somos más vulnerables espiritualmente. Entonces, hermano, dice la Escritura: espíritus engañadores. Espíritus engañadores. Y ahí en la palabra, ahí en 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, dice esta palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. La última parte: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. La muerte, hermanos, desde la caída del ser humano en pecado, el enemigo siempre estoy hablando de nosotros, el enemigo siempre había tenido, hermanos, el imperio de la muerte. Siempre lo había tenido con nosotros, hermano. Ahora, afortunadamente, con nosotros ya no lo tiene, hermanos. Pero, hermanos, lo sigue teniendo con la gente que no conoce de Dios, hermanos. Y vamos a ver ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que nos dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos 2, 14. Dice la palabra de Dios: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Quién lo destruyó? Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermano, Él gobernaba sobre su reino por medio del imperio. Lo dice ahí en Romanos también, capítulo 8, versículo 2. Él gobernaba su imperio, gobernaba su gente. Estoy hablando del enemigo, del diablo. Hermanos, Él gobernaba, hermanos, a partir de la ley del pecado y de la muerte. Dice la palabra en Romanos 8:2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Cuando yo me someto a la ley de Cristo, cuando yo me someto a Cristo Jesús y a su palabra, en automático, hermanos, yo me estoy librando de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, decíamos hace 8 días, hermano, que ¿cuál es el aguijón, hermanos, de la muerte? El pecado. Amén. Y lo que mencionábamos hace 8 días, hermano, que cuando Cristo estaba en la cruz, dice la Escritura, que Él dejó sin efecto, hermanos, dejó sin efecto al pecado sobre nosotros. En otras palabras, hermano, yo les mencionaba esto, hermanos, que es como cuando un león, hermanos, o algún otro animal, hermano, que viene tan fiero, hermanos, tan salvajemente y fiero sobre nosotros, hermano, y con toda su furia empieza a rugir sobre nosotros, hermano. Pero lo que hizo Jesús, hermano, en una forma figurada, es que en la cruz del Calvario y con su resurrección demostrándolo, hermanos, Él le quitó a ese animal tan fiero que venía sobre nosotros, le quitó los dientes. Amén. ¿Y cuáles son los dientes? El pecado. Entonces nuestro enemigo, que es cual león rugiente, ya no tiene dientes. Para nosotros, por lo menos. Para la gente común que no conoce a Dios, sí, y los hace trizas, los hace como quiere, hermanos, pero para nosotros, hermano, Cristo lo dejó sin efecto. Sí, además Cristo lo dejó inmóvil, es decir, tirado en el piso, con el pie sobre su cabeza, para que Él no se moviera. Pero cuando nosotros pecamos, hermano,
Decía yo hace 8 días, hermano, que cuando nosotros pecamos es como si nosotros le estuviéramos volviendo a poner los dientes al león. ¿Y cuántos quieren ponerle dientes al león? Si el Señor ya se les quitó, pues ya no se los ponga. Amén. ¿Y cómo vamos a evitar que vuelva a tener dientes? Cuando nosotros nos portamos bien, en una palabra. Cuando dejamos, hermano, de hacer el pecado, eso que quiere hacer nuestra carne, eso que quiere hacer nuestra mente, hermanos, eso es lo que nosotros, hermano, evitamos, hermano, y con ello, hermanos, nosotros, hermano, dejamos de darle el efecto, de darle las armas, el punzón o el aguijón que tiene sobre nosotros, que puede provocar la misma muerte sobre cada uno. Por eso el enemigo y sus seguidores, él habla de la muerte porque él está encantadísimo. Cuando se habla de muerte, él está encantado, y cuando hay una muerte de alguien que no conoce a Dios, él está feliz, contento, hermanos, y por eso, hermanos, hoy en día hay suicidios, hermanos, hay muertes y hay por todos lados, hermanos, y ahora con eso de la inseguridad, muertes por todos lados, hermanos, pero, hermanos, por eso dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del mal. Amén. Entonces, pero por eso, aunque nuestro enemigo es poderoso, aunque nuestro enemigo se goza con la muerte, hermanos, hay una palabra, hermanos, ahí en Juan 5:24, hermanos, si lo pueden poner aquí atrás o si lo pueden buscar también, hermanos. En Juan 5:24 habla a los cristianos, habla a los que creen. Fíjense a los que creen. De cierto os digo. ¿Se acuerdan lo que quiere decir cuando la Biblia dice dos veces de cierto? En el griego, hermanos, cuando la Biblia dice 2 veces de cierto, quiere decir que es una verdad que no se puede cambiar. Una verdad que no se puede cambiar. Es tan real, hermanos. Entonces, de cierto os digo. Fíjese qué tremendo. El que oye mi palabra, ¿cuántos la oyen? Y cree al que me envió, ¿qué tiene? Vida eterna. Fíjese bien, el que oye mi palabra. Aquí la situación, hermano, no solamente es en la percepción. Todos estamos oyendo en este momento, incluso yo estoy oyendo la palabra, hermanos, pero no significa solamente en el sentido de audición, escuchar, sino se refiere al sentido de obediencia. El oír la palabra, hermanos, es obedecer en esta parte. Entonces, el que oye, el que obedece mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Entonces, hermano, vemos, hermano, que aunque el enemigo se goce con la muerte, hermanos, nosotros tenemos vida eterna. Hermanos, en algún momento, hermanos, tenemos miedo a la muerte, hermanos. Hemos pensado en cómo será ese traslado de la vida hacia la muerte, hermanos, pero eso, hermanos, para nosotros no debe causar temor o miedo, hermanos, porque estamos seguros en Cristo. Y dice la palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y aquí viene otra forma de explicarlo, dice, y no vendrá a condenación. ¿Por qué? Mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, de la muerte espiritual a la vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna. Amén. Y si tenemos vida eterna, hermanos, entonces quiere decir, hermano, que nosotros no debemos temer a la muerte, hermanos, y mucho menos, hermano, a lo que el mundo actual, bueno, mucha gente del mundo actual le llama santa muerte, que es una falsedad total, porque la muerte no es santa, porque la muerte precisamente es causada por el pecado. Es el resultado del pecado, es el resultado del aguijón de cada uno de nosotros. Por eso los cristianos no debemos temer a la muerte, porque tenemos vida eterna. Y aunque por otro lado sí debemos enfrentar el misterio de la muerte física. Amén. Bueno, si el Señor no viene antes. Sí, en algún momento vamos a fallecer físicamente, hermanos, y también vamos a enfrentar ese cambio,
pero si es que el Señor no viene antes, y también en un dado momento, hermanos, también vamos a sentir el dolor del fallecimiento de un ser querido. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado, y creo que varios aquí hemos sentido cuando ha fallecido, que papá, que mamá, que el hermano, que algunas situaciones, hermano, y nosotros también lo hemos vivido y también lo hemos llorado, porque algunos dicen es que ya no debes llorar porque no, pues es que somos humanos. Amén. Es válido llorar y no podemos reprimirnos en ese aspecto, hermanos, porque eso puede ser también dañino para nuestro organismo. Entonces, en el día que alguien pierde a un ser querido y quiere llorar, puede llorar, hermano. Puede llorar, aunque nunca vamos a sufrir, hermano, de la misma forma como los otros, por como dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, dice la escritura, hermanos, que la iglesia de Tesalónica estaba enfrentando una situación difícil, porque por un lado el apóstol Pablo les había predicado que tenemos vida eterna. Pero por otro lado, ellos pensaban, tal vez, hermano, que el Señor vendría por ellos, porque hablaban de la venida del Señor, pensaban que el Señor vendría en poco tiempo. No sé, pensaban que a lo mejor en 5 años el Señor viene, que en 10 años el Señor viene. En otras palabras, pensaban que antes de que ellos fallecieran, ellos murieran físicamente, hermanos, el Señor vendría. Pero sucedió que el Señor no venía y los hermanos empezaron a morir. Y la misma iglesia que tenía falta de conocimiento todavía, se preguntaban, ¿y qué va a pasar con ellos? El Señor no vino por nosotros y los hermanos están muriendo, la familia se está muriendo, ¿qué va a pasar con ellos? Y el apóstol Pablo precisamente les habla de eso, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando habla de la escritura de los que duermen, quiere decir que solamente es por un tiempo, estarán ahí, hermanos, pero cuando alguien duerme, ¿qué pasa? Cuando usted se duerme, ¿qué pasa? ¿Ya está muerto? No, usted sigue viviendo. Sí, está dormido, ¿qué se entiende? Está dormido. Si le pueden estar vulnerable, si usted quiere, le pueden dar una bofetada y lo va a sentir hasta porque se va a despertar, pero antes no se va a dar cuenta. Entonces usted está dormido. A los cristianos que mueren, el apóstol Pablo no les llama que ya murieron, les llama que están durmiendo. Amén. Entonces dice la palabra que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. ¿Quiénes son los otros? Los que no tienen esperanza. Y yo me he dado cuenta, hermanos, cuando una persona fallece que no conoce a Dios, y una de las cosas que yo he escuchado mucho, muy continua, es que dice resignación. Que la resignación llegue pronto a tu vida. Y en Cristo Jesús hay una palabra tremenda, porque en Cristo Jesús no hay resignación. En Cristo Jesús hay esperanza. Hay esperanza. Dice, no ignoren, dice, no quiero que ignoren para que no se entristezcan como los otros, que no tienen esperanza. Entonces los otros, hermanos, son aquellos, hermanos, que no conocen a Dios, hermanos. Pero según estos versículos, el versículo 14, dice la palabra del Señor, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creyeron eso, hermanos? Jesús murió, realmente murió, hermanos, pero también realmente resucitó y ahora vive. Amén. Y dice la palabra que los que creemos en eso, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces, según esta palabra, hermanos, para los hijos de Dios, para los que hemos abrazado la fe, habrá para nosotros, para los que duermen, más bien para nosotros no, todavía, pero para los que han dormido en Cristo Jesús, habrá un gran reencuentro. Amén. Un gran reencuentro, no solamente con nuestro Señor,
sino también con nuestros seres queridos que profesamos y abrazamos la misma fe en el Señor. Y si nosotros hemos abrazado la fe, vamos a ver a nuestro Dios, vamos a ver a Jesucristo, el Hijo de Dios, pero también, hermano, vamos a ver a nuestros seres queridos, aunque ya en otras circunstancias. Amén. Quizás en ese momento ya nuestro ser querido ya no va a ser lo más importante, porque ahí lo más importante va a ser que nos encontraremos con nuestro Dios, con nuestro Creador. Amén. Pero hay esperanza en Cristo. Entonces en Cristo Jesús nadie pierde. Nadie pierde. Porque dice el apóstol Pablo que será un leve dormir y un eterno despertar. Amén. Un leve dormir, porque cuando alguien muere, el tiempo ya no pasa sobre él. Es más, cuando alguien duerme es como muere, es dormir espiritualmente. Cuando alguien muere es como que se acostó a dormir y ya sonó la trompeta. Dice, ¡ah, qué rápido! Pero para los que vivimos ya pasaron 10 años, 20 años, no sé cuántos, hermano. Pero para los que duermen, para ellos ya no pasa el tiempo. Por eso dice también la Escritura, será un leve dormir, pero un eterno despertar. Amén. Esa es la esperanza del cristiano. Y estoy hablando de esto, hermanos, porque recuerde, el punto aquí es que la muerte es un área de peligro espiritualmente para el pueblo de Dios. Y hablando de la muerte, por eso es que muchos, por el temor a la muerte, hermanos, se atreven, hermano, a rendirle adoración a ese demonio, hermanos. Pero para los hijos, es más, hasta le tienen miedo. Y he sabido muchos, hermanos, es más, cuando hemos tenido que lidiar, cuando hemos tenido que enfrentarnos a alguien que tiene alguna por ahí, alguna muerte, ya sea en estampa, en bulto, hermanos, y te tiene que deshacer de él, dice, no, yo te lo doy y tú deshazte de él. Y tienen miedo. Pero una persona que le tiene miedo a la muerte, hermano, quiere decir que no ha creído en Dios, no ha creído en el poder de Dios que está por encima del mismo Satanás. Amén. Así que los que hemos abrazado la fe debemos saber que Él, nuestro Dios, está por encima de cualquier poder espiritual, aún del mismo infierno, hermanos. No debemos temerle. Claro, esto implica otra cosa. Decía yo hace un momento, no podemos subestimar el poder de Satanás, hermano, porque no puedo vivir a mi forma, a mi manera, en el pecado, dándole rienda a mi vida, hermanos, y decir, no le temo. Cuidado, porque eso puede ser peligroso, porque si yo cometo pecado, le estoy poniendo los dientes otra vez. Y con esos dientes sí me va a devorar. Pero si no le pongo dientes, hermano, es decir, si ando en fidelidad a Dios y no cometo pecado, no le pongo dientes. Y aunque quiera morderme, aunque quiera acabar conmigo, no va a poder, porque yo me estoy portando bien. Amén. ¿Vamos hasta ahí, hermanos? Entonces vemos, hermano, ahí en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, hablando precisamente del gran reencuentro y de la esperanza. Dice la palabra de nuestro Dios, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde estaremos después de que el Señor, de que el Señor quiera llamarnos a cuenta si muramos? Bueno, que no es morir, sino dormir, pero vamos a entenderlo de esa forma. Después de que muramos, ¿dónde estaremos? ¿En el purgatorio? ¿Habrá reencarnación para nosotros en otro cuerpo y en otra vida? No. Aquí no habla de purgatorio, hermanos, no habla de reencarnación, no habla de otra vida o de otro cuerpo diferente, hermanos, sino aquí lo que dice, hermanos, porque según esta escritura, el Señor nos llevará al mismo lugar donde Él está. Amén.
Después de morir, hermano, Él nos llevará al mismo lugar donde Él está, hermanos, y dice la Escritura, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Esa es la promesa. El Señor viene otra vez. ¿Cuántos saben que Él viene? ¿Cuántos creen que Él viene? Hermanos, y dice la Escritura, dice el apóstol Pablo, que para todos los que aman su venida, amar es esperar su venida también. Hermanos, entonces dice la Escritura que nos espera la corona de la vida. Amén. Entonces dice la palabra, vendré otra vez, eso lo dijo Jesucristo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Según nuestra Escritura, cuando nosotros muramos, estaremos donde Él está ahora. Y dice la Escritura que ya hizo muchas moradas, muchas habitaciones. Y si nos fuéramos a Apocalipsis, que no vamos a ir en este momento, dice la Escritura que también cada habitación ya tiene su nombre. Desde el momento en que usted aceptó a Cristo, ya está ahí su nombre. Este es de fulano, este es de sutano, este es de mengano, este es de perengano. Y así sucesivamente, hermano, ya tiene su nombre. Así que cada uno de ustedes ya tiene su propia habitación, aquellos que han abrazado la fe en Jesucristo. Amén. Ya tenemos una habitación, hermanos, allá. Y no sé cómo sea, hermanos, pero va a ser muy hermoso según lo que dice Apocalipsis. Calle de oro, mar de cristal, hermanos. Cristal quiere decir cristalino, hermanos. Hermano, va a ser todo precioso, donde no habrá ya más lloro, más llanto, más dolor. Ya no habrá eso, ya no habrá más muerte, porque la muerte habrá quedado fuera. Allá todos tendremos vida eterna, gozo, plenitud, paz y todo lo que aquí no hay, hermanos. Todo lo que aquí no hay. Aquí de repente nos duele un pie, nos duele el estómago, nos duele la cabeza, tenemos un problema acá, un problema allá, y tenemos una situación con el hijo, con la hija, con el papá, con X, hermano, y siempre estamos, hermano, con alguna situación que resolver. Pero allá los problemas estarán resueltos para la gloria del Señor. Entonces, hermano, nosotros debemos confiar, hermanos, en que la muerte no tiene potestad sobre nosotros, hermano. Es más, a nosotros, hermano, no nos va a llevar la muerte. Nosotros nos vamos a ir cuando Dios decida llamarnos. Amén. Y yo a veces le digo al Señor, Señor, que una enfermedad no nos lleve, que la muerte no venga cuando se le antoje, que cuando tengamos que partir, que seas tú, Señor. Que ha llegado el momento, que ha llegado el tiempo, a todo fenecido aquí en la tierra, hermanos, y ahora nos toca estar allá. Cuando muera yo, dice por ahí un canto, porque toda persona cuando muere, siempre hay llanto, hay tristeza, hay dolor, hermano, pero dice este canto, mas cuando muera yo, no deben llorar, porque estoy viviendo en Cristo Jesús. Todos los que vivimos en Cristo Jesús, hermano, podemos morir tranquilos. Y los que no han abrazado la fe, no pueden morir tranquilos. Alguien que, a ver, escuchen esto. Alguien que había estado enfermo durante mucho tiempo, miró hacia arriba con gran alegría, levantó los brazos y murió. ¿Tenía Cristo? ¿Se acuerdan de Esteban, hermanos? Cuando lo estaban apedreando, ¿usted cree que las pedradas dolían? Algunos sí, otros no. Había visto la gloria de Dios. Humanamente tal vez sí dolían. Es más, el primero a lo mejor sí le dolió. Pero cuando él empezó a ver hacia arriba, imagínense la escena en su mente. Hermanos, cuando él empezó a ver hacia arriba, aunque las piedras llovían sobre él, hermano, pero él viendo la gloria de Dios se deleitaba. Aunque el dolor fuera extremo, hermanos, de todas maneras, él no cambiaba la gloria de Dios por evitar las pedradas. Entonces, esa es la vida del cristiano. Aunque en algún dado momento alguien tuviera que morir por alguna enfermedad, hermano, pero aún
con la enfermedad, si tenemos a Cristo en el corazón, dice uno, gracias Señor, porque puedo ver tu gloria. Y la muerte de los santos, hermano, siempre va a ser diferente a la muerte de aquellos que no han vivido o no han abrazado la fe en Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos oído, por lo menos, hermanos, si es que no han visto, cuántas veces hemos oído, hermanos, de personas, hermanos, que en su lecho de muerte, hermanos, se aterran, viven aterrorizados, bueno, mueren aterrados. Y eso les va a pasar, hermanos, a alguien que consulta a los muertos, a alguien que consulta la brujería, a alguien, hermanos, que es discípulo del gurú, o algo de las cosas ocultas. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo es engañador. Es más, los que del mundo, los que son adoradores de la muerte, el diablo los tiene engañados. Y algunos piensan, es que todos nos vamos a enfrentar a la muerte, dicen algunos. Entonces, para que tu muerte sea placentera, pues ponle sus florecitas, ponle su esto, su lo otro, hermanos, y el enemigo los tiene engañados.